Muy buenas tardes a todos de vuelta, muy buenas tardes a la gente que llegó aquí a la mesa. Estamos acompañados por el secretario general de la Mesa Nacional, Pablo Flores de AEFIP. Ustedes saben que frecuentemente lo tenemos acá, lo hemos tenido un par de veces ya a lo largo de estos 8 años, pero ahora se imponía que viniera. La semana pasada te robé de otro medio en el que saliste, porque después ya estabas muy ocupado, pero era imposible que no estuvieras acá para contarle a todo el mundo cómo está. Ustedes saben, mis oyentes están al tanto, está todo el mundo al tanto de lo que está pasando con AEFIP. Cuando entré acá hoy, lo primero que me preguntaban los productores de la radio es si ya había habido despidos, y yo dije que no, y que la operatoria que estaban usando era la misma que venían usando con otros organismos, por ejemplo el INADI. De hecho lo ponen de ejemplo cuando habla Adorni, lo pone de ejemplo, dice, como hicimos el INADI, primero pintan el desastre y después tardan un montón de tiempo en llevar adelante las medidas, porque en realidad lo hacen sin saber qué pasó. Entonces, para todos aquellos deforestados que pensaron que el movimiento con ustedes tenía que ver con que eran felices porque no iban a pagar más impuestos, o que la menor cantidad de empleados era un mejor servicio. Pablo, primero te digo buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nora. Buenas tardes a la audiencia. Y después ponenos en qué significa para el usuario y para el Estado Nacional una deficiente organismo en el marco tributario. Bueno, en principio nosotros decimos que esta disolución de la FIP y este desmantelamiento que proponen es un premio a los evasores. La verdad es porque no tenemos detalle de cómo va a ser el próximo ente recaudador, y lo que venimos planteando es que si esto es similar a que si el gobierno retira a la policía de las calles, las señales claras son a que se pueda Zona liberada. Bueno, esto pasa lo mismo. Si la FIP tiene menos poder de fiscalización, va a tener menor poder de recaudación. No se van a poder brindar, digamos, los servicios que se brindan para, digamos, todo lo que sostiene el Estado lo sostiene con la recaudación nacional. Pero bueno, la verdad es que cuesta pensar cómo, digamos, cómo actúa y por qué actúa el gobierno. Sabemos que no es de la política tradicional. Es muy difícil pensarlo en los términos de ello. Un gobierno que necesita dinero y que plantea el déficit cero viene con un plan económico que la recaudación viene cayendo por la caída de la actividad, y con esto conmociona al organismo y que está prácticamente en una parálisis más allá de las medidas que tomamos los gremios. Hay otro tema que también seguimos con el tema de a ver si podemos contribuir a que haya forestación mental, no tanta deforestación. ¿Cuánto que gana la FIP? ¿Cuánto? Cualquier empleado de la FIP gana 8 millones, 9 millones, 10 millones, 11 millones. Y llegaron a este número del otro día me decían 70 millones. Yo había llegado a 32, que era lo que se había visto entre 18 y 32 de estos 21 funcionarios que estaban arriba. ¿Quién elige a esos funcionarios? ¿No son de carrera o son de carrera? Primero los nombra el gobierno, al administrador federal, en este caso a Misraji, a la señora Misraji la nombra administrador federal, y ella designa después, puede designar personal de afuera, puede designar personal de adentro, con capacidad y conocimiento de lo que tienen que llevar adelante, pero evidentemente están fuera de convenio. Esos salarios, la verdad que los tienen que explicar ellos. Nosotros podemos explicar los de los demás 20.000 trabajadores que están en las escalas de los dos convenios, tanto de la aduana como los nuestros, y nada tienen que ver con esos sueldos millonarios. Sí están acorde a lo que cobran, digamos, los trabajadores de la actividad tributaria, ¿no? Por supuesto que esto es como cuando cuestionan a por qué gana tanto un piloto de avión, ¿no? Bueno, quizás se lleva 500 vidas en sus manos y es una tarea súper profesional. Nosotros decimos que un inspector que va a fiscalizar a las grandes corporaciones o a empresas que se dedican a la evasión fiscal desde el crimen organizado incluso, porque las maniobras de lavado de dinero y todo, digamos, hay corporaciones que tienen estudios contables enteros, sin embargo nuestros trabajadores van solo con su alma, Claro.
y lo fiscalizan. Bueno, preparar un trabajador de esa naturaleza cuesta mucho y la firma de esos compañeros cuesta mucho. Entonces, tiene que estar pagada acorde. Yo imagino que nadie quiere que un trabajador que va a fiscalizar las grandes corporaciones, salvo que tenga interés en la propia corporación, gane 600.000 pesos. No. Bueno, esas son la realidad de los salarios que este año vienen congelados, que nos bajaron la alícuota de la apropiación. Bueno, lo demás es una desnaturalización de la información por parte del gobierno. Claro, porque digo, lo que hay que decir es que hay un 70 y pico % de la población de los trabajadores de AFIP que son calificados, entre abogados, contadores, abogados tributarios y demás, y el resto es la base de sustentación de cualquier organismo, que es lo administrativo, en donde no hace falta esa supercalificación. Sí, pero igual tiene una preparación, No, digamos, sí, pero calificada, no es que no la tienen. También. El promedio de un sueldo está en el 1.000.000 y pico hasta más arriba después, de acuerdo a las escalas. El promedio de la planta entre todas las escalas de los convenios son 3,5 millones. De entre el mayor y el más grande. Claro. Sí. Digo, son pocos los más que están más altos y muchos los que están más abajo. Pero bueno, digo, quizás alguien que escucha dice, bueno, es un buen salario. Bueno, pero por las manos de nuestros trabajadores pasan millones de pesos y la verdad es que tienen las administraciones tributarias del mundo tienen estas personal calificado. Hay una otra pregunta que siempre surge con esto. ¿Solamente trabajan el tema de recaudación, inspección, o cuáles otras son las tareas que lleva a cabo AFIP? No, la AFIP. La AFIP, perdón. La AFIP es un organismo complejo que trabaja muchísimos temas. Digamos, nosotros de hecho le recaudamos a las provincias, le damos servicio a las provincias, a los municipios, trabaja toda la cuestión de convenios internacionales. Esto no es, digamos, una cuestión, digamos, simplemente de un trabajo administrativo. Acá hay mucha complejidad en el organismo tributario y lo que decías vos al principio, ¿no? Los tributos los definen por ley en el Congreso. Nosotros solamente llevamos la tarea de llevar adelante las leyes que se producen en el Congreso, porque acá hay una confusión, ¿no? En este festejo de que, bueno, van a pagar menos o, bueno, quizás pagan menos los que más tienen, porque lo que están haciendo es relajar los controles que deberían estar justamente siempre a la mayor eficiencia posible. El sistema tributario, en definitiva, es algo que tiene que pasar por el Congreso. Tampoco se define a través de decretos, aunque esperá, dales un tiempito y vas a ver cómo pueden. Se están llevando a cabo medidas como, por ejemplo, el paro informático, que es de 10 a 12. ¿Qué significa y cómo se traduce esto en las distintas fuentes que tiene que servir la AFIP en este paro de 2 horas? No, nosotros esta semana 2 horas fueron miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Hoy y mañana son 4 horas. Sí. Y el miércoles va a ser paro de 24 horas, paro general de 24 horas. La medida de fuerza es parcial y incluye un apagón informático que, como el organismo está altamente informatizado, obviamente la gran mayoría tiene una computadora para procesar datos, para llevar adelante su tarea. Bueno, obviamente que si el trabajador apaga su computadora, todo el trabajo empieza a ralentizarse, desde los menos complejos a los más complejos. Acá diariamente, la AFIP realiza la recaudación de IVA, ganancias, pero la de obras sociales, la de las jubilaciones, acá hay una cuestión que aparte es transmisión online de mucho dinero a las cuentas de los servicios que recaudamos. Bueno, esto empieza a tener, a resentirse dentro del organismo. Por ejemplo, pagos de salarios o recaudaciones provinciales, eso, como digo, para manejarnos en concreto. A ver, ustedes están en paro, no sabía que hoy eran de 4, pero, no lo había registrado. Y el de 24 me impresiona, porque es 24 horas sin recaudación en todo el país. Y porque nosotros, después de los anuncios del vocero presidencial, que salieron incluso en un comunicado oficial de presidencia,
tenemos más de 3.100 y pico de desvinculaciones con una estigmatización política por haber entrado en un gobierno determinado, en el anterior. Y la verdad que acá entra personal en todos los gobiernos. Esta locura de perseguir políticamente, así registraran que piensan todos de una manera políticamente, digo, a ver, la verdad primero que nosotros nos consta que no es así. Pero después, digo, es una locura estigmatizar a un trabajador porque entró en un periodo de gobierno. Vuelvo a decir, en el periodo de cuando gobernaba Macri entraron 2.100 trabajadores y siguen trabajando. Y la verdad, ¿qué debería haber pasado? Debería haber venido el otro gobierno y los debería haber echado. Acá formar un profesional cuesta muchísimos años. No es que entran con el saber de la facultad y están listos para enfrentar a los grandes estudios. La verdad es que se van formando con los propios trabajadores de adentro. Y esta rueda, hoy se están trabajando, se están jubilando muchos trabajadores que no van a poder transmitir, digamos, su conocimiento. Bueno, este déficit que hubo, y sobre todo lo hubo en la pandemia, que es donde menos personal ingresó, obviamente que se cuestiona que después hubo un ingreso mayoritario. La verdad que fue una recuperación que hizo el organismo de una planta estable que se viene manteniendo muchos años. Acá no hay una... ¿Y hay menos ahora trabajadores que en el 19? Somos menos, sí. Somos menos que en el año 2019. Hoy, al día de hoy. Bueno, vamos, si te parece, a hacer un poquito de análisis de lo que está pasando en el país completo. Recién estábamos diciendo, y esto con conocimiento de causa, que hay una mega improvisación en toda esta historia. Hay como pero lo único que no está tan improvisado, esto te lo digo desde mi métier y mi punto de vista, es la comunicación, porque en la comunicación hay un esquema puesto, ¿no? Adorni, esto se enseña en Estados Unidos, se enseña en las escuelas de comunicación del primer mundo, lo que se llama una comunicación de crisis y ataque al mismo tiempo, en donde se diversifican de tal manera los golpes y se suceden de tal manera que no te llegan a contar 10 en el piso porque te levantás y volviste a caer, te levantás y volviste a caer. Un poco esto es que hace con los temas públicos, ¿no? Anuncia, pero después cuando rascás abajo no hay ningún organigrama. ¿En qué consiste el Arca de Noé que armaron? ¿Es algo diferente a AFIP? ¿Alguien les informó de qué se trata? ¿Hay un proyecto, una idea? Mirá, nosotros este anuncio que hizo el gobierno fue el lunes anterior. Obviamente nuestra reacción fue inmediata. Hicimos unas asambleas generales, tanto en la sede de la aduana, en Azopardo, como en la AFIP central y en todas las regionales del país. Los gremios, obviamente de las asambleas, determinaron iniciar medidas de fuerza que fueron parciales, paros de 2 horas, porque solo estaban los anuncios. ¿Qué pasó? El viernes, 4 días después, salen los decretos, pero los decretos solo nombran a las autoridades que continúan, a la señora Misraji y a los nuevos directores de GI y de DGA, y dan una serie de considerandos y le dan la potestad para que en 60 días saquen una nueva reestructura. Ahora de eso, ese viernes le pedimos una reunión con urgencia, la administradora evaluó que no era urgente que nos reunamos, tuvimos una reunión hoy. Ahora, sin embargo, hoy no tenemos detalles, porque... tampoco hoy. Hace 10 meses que está en el organismo y no puede darnos detalle de cómo cree que va a funcionar la AFIP. Evidentemente, digamos, es un gobierno, y particularmente por lo que nos toca a nosotros, que quiere gobernar con todas las decisiones en forma unilateral, sin consulta, aunque esto le afecte a los trabajadores, a ellos les gustará o no, pero los sindicatos son instituciones de la democracia y a ellos los eligió el pueblo argentino, nosotros los reconocemos, pero a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus intereses. Además, incluso los mismos trabajadores de AFIP, debe haber votantes de Milei en el medio que se deben estar tropezando ahora con esta historia que no imaginaron, supongo yo, en ningún momento. Mira, esto corre por mí personal, pero yo creo que no solo en la FIP, en todas las actividades, la gente tiende a disociar lo que piensa en la política después lo que le pasa en el mundo laboral. Cree que van por separado, sin embargo después se encuentran con esta realidad.
Claro. ¿no? Nosotros, desde que escuchamos la campaña de Milei, cuando decía que iba a destruir el Estado, que iba a hacer la reforma laboral y que iba, digamos, cuando hacía esos discursos donde decía que cobrar impuestos era un delito y que los fugadores eran héroes, Héroes, el fugador. obviamente eran todos mensajes que nosotros tuvimos una posición política en defensa del Estado, en los derechos laborales y de nuestra actividad, la actividad tributaria fiscal, porque nosotros creemos en otra cosa. Bueno, los resultados fueron los que fueron y hoy muchos de los que están sufriendo las consecuencias de la política, como decís vos, seguramente han votado en la política algo que creen que no le iba a tener una consecuencia en su realidad laboral inmediata. Me hace acordar a encuestas, cuando vos haces las encuestas y decís, ¿cuánta gente tiene, no sé, te digo de lo que conozco yo, por ejemplo, ¿usted conoce mucha gente que es discriminada? Sí, te contestan el 85%. ¿Usted conoce algún discriminador? Sí, te dicen el otro 80%. Entonces, ¿usted se sintió discriminado? No, te contesta el 90%. O sea, digo, la disociación es, discriminado sos vos, pero a mí no me pasa nada, no me doy cuenta. Y en esto, esa disociación es complejísima, porque, digo, los sindicatos son malos per se, son gente mala per se, pero hoy necesito del sindicato, porque si no, ¿quién sale a pelear la mía? Es que pasaba una cosa ya en aquellos momentos de campaña, cuando le preguntaban a la gente, ¿vas a votar a un candidato que dice que va a destruir el Estado? Y mucha gente decía, bueno, no, en realidad yo le voto por otra cosa, pero eso no se lo van a dejar hacer. ¿A quién se refería la gente cuando decía no se lo van a dejar hacer? Y hay otra cosa que era medio graciosa, porque también la gente decía, viste cómo son los políticos, te prometen una cosa en campaña y después no la hacen. O sea que el propio descreimiento en la gente política hizo que entraran en una trampa feroz, porque este tipo venía a hacer lo que dijo, ¿no? Absolutamente lo que dijo. ¿Tenés ganas de hablar de que hablemos de política nacional o mejor seguimos con la parte laboral? No, no tengo problema. En este momento, la enorme orfandad que tiene la parte del pueblo argentino que no votó a Milei es no saber de qué se agarra. Digamos, la única cosa sólida que le queda a su alrededor, con todas las discusiones que puedan tener, es el sindicato al que pertenece, si no es que si pertenece, y si no, por lo menos los mira con cariño ahora que saben que hay que defender cosas concretas. ¿Está haciendo un trabajo de cirujano, Milei, con respecto al tema de la ausencia de oposición? ¿Ha logrado romper todos los diques o crees que hay una manera de salir? Yo creo que el gobierno de Milei en su conjunto desprecia el sistema que representamos los sindicatos, porque está totalmente opuesto a lo que plantean ellos, a una economía de mercado en estado puro, con especulación financiera. Obviamente nosotros somos una barrera para llevar eso adelante. Nosotros creemos una cosa más armónica, en que todos los actores de la sociedad nos pongamos de acuerdo y que equilibre el Estado para llevar adelante un desarrollo con algunas cuestiones donde primen la solidaridad y que los que más tienen, digamos, puedan, por ejemplo, en el tema fiscal, el que más capacidad tiene, digamos, aportar más que el que menos tiene. Claro. Bueno, la verdad es que esto, digamos, la política en general, todos tenemos que hacer una autocrítica porque llegamos a un esquema demasiado extremo del cansancio de la política, del descreimiento, y bueno, nosotros en este esquema, te lo digo como un compañero y un secretario general que está sentado en el Consejo Directivo de CGT, la verdad es que nosotros creemos que hay que sostener la unidad, pero bueno, cada vez se hace más difícil. Hay organizaciones que creen que hay que dialogar y hay otras que creemos que vamos a dialogar con los que no quieren dialogar y con los que desprecian lo que representamos finalmente, porque acá no hay, digamos, ningún ámbito genuino
para llevar adelante estas discusiones. Igual queda claro que lo que estás diciendo es en la política y que al sindicato lo llaman a seguir negociando, va a seguir negociando, porque esa es tu representatividad, pero lo real es que una cosa es sentarse dispuesto a ceder y otra cosa es sentarse a defender intereses. No, una cosa, digamos, obviamente, que nosotros, por ejemplo, en nuestro conflicto en particular, esperamos una mesa de diálogo. Claro. Porque nosotros necesitamos soluciones concretas para nuestros trabajadores. Nosotros hoy estamos enfocados en defender las 3.000 y pico de fuentes de trabajo, que en realidad es un mensaje del gobierno. En realidad queremos garantizar las 20.000. Claro, claramente. Pero bueno. Claramente. Bueno, nos vamos a ir yendo. Estuvo acá calladito, pero escuchando toda la conversación, otro integrante de la mesa, que es Francisco Diuso, es el presidente de la Obra Social. Otro día vamos a tocar el tema. Hoy estaba tocando un tema que tenía que ver con eso, y es que a partir de una desregulación que largaron hoy, no se van a poder comprar, los remedios van a necesitar otro tipo de doble certificación y demás, un desastre. Pero capaz que la semana que viene, Pancho, venís con un poco más de información sobre ese tema que es muy complejo. Yo quiero, gracias a los dos, gracias Pablo Flores, gracias Nora. Gracias Panchito.